Contador Spinelli, todo suyo. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es una invitación muy importante venir a la cooperativa de Tortuguitas, porque aquí están los amigos de tiempos difíciles. Entonces, lo mismo vale para el CRICOP, para toda la gente del movimiento cooperativo que ha estado al lado del hogar obrero cuando los enemigos abundaban y los amigos se iban. Los verdaderos quedaron, y por eso hoy venir aquí para nosotros tiene un valor muy muy significativo. El hogar obrero tiene, yo diría, una larga historia sin duda, 107 años creciendo el cooperativismo, militando en el cooperativismo en la Argentina, en tiempos que nunca han sido fáciles, porque no ha habido en la historia tiempos fáciles, siempre han sido difíciles, y nunca la dificultad significó un condicionamiento, un límite a los proyectos y a las cosas que se querían hacer. Efectivamente, el hogar obrero tiene varias partes de la historia. Su nacimiento básicamente como cooperativa de vivienda, satisfaciendo una necesidad fundamental en su momento de las masas migratorias, pero que hoy en día sigue siendo una necesidad básica e insatisfecha de una porción muy significativa de la sociedad. El hogar obrero tuvo esa experiencia social que tenía un contenido ideológico muy fuerte y una militancia muy muy potente. Conoció el desarrollo como cooperativa de vivienda, conoció también la expansión tanto geográfica como en cuanto a actividades. Tuvo presencia a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Pasó de la vivienda al crédito, siguió con el supermercadismo. En el supermercadismo en particular generó muchos adversarios, porque el hogar obrero era un fijador de precios. O sea, con el hogar obrero en la plenitud de su potencial económico, ninguna política de control de precios era necesaria, porque el hogar obrero fijaba los precios y fijaba el techo al precio que distintas entidades monopólicas ponen. De modo que en la defensa del bolsillo del consumidor cumplió un rol muy muy importante. Lo cumplió también en el campo cultural, con otras actividades y demás. Hasta que, y esta es la segunda parte de la historia, llegó la década de la época infame del liberalismo económico en su más cruda y en su más agresiva expresión. Así como fuimos la primera cooperativa en la historia argentina, yo creo que fuimos la primera gran víctima de ese modelo. Hubo un plan deliberado por liquidar al hogar. Un plan deliberado que tropezó con varias cosas. Tropezó con el capital que el hogar obrero había sabido tener, tropezó con la honestidad de la gente que había dirigido el hogar obrero hasta ese momento, y tropezó también con la convicción de seguir adelante a pesar de las dificultades. Personas que se cargaron al hombro a la institución en ese momento. Está el ingeniero Seider, que fue uno de los protagonistas más notables de ese periodo en que había que hacer frente a las grandes dificultades. El hogar obrero tiene una característica que además lo hace único en la historia de los concursos de acreedores en la Argentina. Concurso de acreedor clásico en la Argentina: el deudor primero liquida los activos, vacía la empresa y después se presenta en concurso. Y cuando el acreedor va a pretender cobrarse,
En un acto de magia, nada por aquí, nada por allá, no tiene nada para cobrar. Esa es la historia más o menos repetida de cuando concurso de acreedor y quiebra ahí en el país. El concurso del hogar obrero en ese sentido fue fundamentalmente distinto. El hogar obrero fue víctima del plan Bonex. El plan Bonex produjo una corrida bancaria, pocas entidades bancarias que puedan tolerar una corrida, pero como no era banco no contaba con la protección de pasar a Bonex sus deudas. Y en definitiva la corrida, a pesar de que los activos del hogar excedían largamente el pasivo, no hubo auxilio en el financiamiento inmediato. El problema era que los pasivos estaban en plazos cortos y la masa de activos, la masa de bienes que tenía el hogar, básicamente expresada en inmuebles y en supermercados, no se podía vender en 30, 45 días. No vino el auxilio del gobierno, no vino auxilio en ese momento y empezó el concurso de acreedores. Empezó allá por el año 91, fue una larga historia, un largo camino. Para decir simplemente una anécdota que es mitad risueña y mitad trágica. El juez que tenía a cargo del concurso se jubiló por incapacidad médica. Un grupo de 3 médicos psiquiatras dictaminaron que estaba incapacitado para ejercer el cargo. Literalmente el concurso quedó en manos de un caso psiquiátrico, por no considerar los casos de deshonestidad manifiesta que distintos interventores y distintas cosas pasaron. Afortunadamente el Poder Judicial corrigió el rumbo en los últimos años y nos permitió salir del concurso. No los voy a abrumar con números, algunos pocos, para más o menos poner en perspectiva qué es lo que nos sucedió. Al inicio de los años 90 disponíamos de un plantel de aproximadamente 14.000 empleados y 1.900.000 asociados. Al momento del concurso, la deuda era de 309 millones de pesos. El 80% de 160.000 acreedores vieron satisfechas en forma casi inmediata el 100% de sus acreencias. Algunos en efectivo, los menos de 200 pesos, y otros con la posibilidad de adquirir en los supermercados bienes contra los títulos que lo permitían. De modo que el 80% de la masa de acreedores cobra el 100% de sus acreencias. El 20% restante recibe TIC, que eran unos títulos patrimoniales, que el hogar obrero paga poniendo a disposición de los acreedores la masa de sus activos, una masa de activos que, evaluada al momento, satisfacía plenamente el valor de los TICs. El juez designa al Banco Ciudad de Buenos Aires como el banco administrador fiduciario, y el Banco Ciudad de Buenos Aires está encargado de liquidar esos bienes y pagarle a los acreedores, que recuperan en términos nominales el 47 y pico % de sus acreencias. Ninguno de sus dirigentes ha sido procesado, ha sido inhibido. Todos sus dirigentes viven hoy en el país y no vive ninguno de ellos en condiciones excepcionales. Todo de lo contrario, es gente modesta que concluido el proceso vuelve a sus casas, y en ese sentido podemos decir que es un caso único en la historia concursal del país. Y este año hemos tenido una gran satisfacción. Después de 21 o 22 años de lucha permanente en esto, el juez de la causa dio por terminado el concurso. Nosotros en la colección del hogar obrero no lo ponemos en un video, pero una de las cosas que tenemos es una foto de Domingo Cavallo, que abajo el título dice: el gobierno no ayudará al hogar obrero. Hoy podemos decir: los muertos que vos matáis gozan de buena salud.